Son las 3:01. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aprendí que todo el tesoro de Dios se resume en Jesucristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, en su amparo y en su fuerza. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de poder reunirnos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Vamos a escuchar una alabanza más y luego vamos a compartir la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Yo, oh hermana mía, mi esposa, mi mirra he recogido y mis aromas también. Bebí mi leche y mi vino, mi panal y miel comí. Toda hermosa eres tú, y en ti ninguna mancha jamás habrá, pues mi vida por amor te di y se reproduce en ti. Cuán hermosos son tus pies, los contornos de tus muslos son como joyas preciosas, obra de excelso maestro, hija de príncipe, esposa, reunión de dos campamentos. Toda hermosa eres tú, suave paloma mía, perfecta amor, la más hermosa de las mujeres. Vengo en breve por ti. Llena de gloria eres tú, gloriosamente ataviada, es tu vestido de oro, brocado en tu interior, serás traída al rey. Tu hermano
hermosura él desea. Toda hermosa eres tú, gloriosa, mi Padre te guardó. Mi vida siempre será recordado tu nombre en todas las generaciones. Vamos a continuar con Romanos, versículo 11 del capítulo 11. Digo pues, ¿han tropezado lo de Israel para que cayesen totalmente? En ninguna manera, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Bueno, y esto es lo que se le reveló al apóstol Pablo. Porque si Israel hubiese abrazado su oportunidad, los gentiles hubiesen quedado sin oportunidad. Pero esto cayó fielmente en un plan totalmente trazado y pensado por Dios. Por su desobediencia vino la salvación a los gentiles. La desobediencia de uno le dio la oportunidad a otro. Dice, vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, vamos a leer algunos versículos allí, desde el verso 1 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados, así igual que la sabiduría hizo. Hizo fiesta, compró la piñata, los globos, para ponerle la venda a los chicos, y luego envió a sus siervos para que ellos aprovechen de este convite. Mas estos no quisieron venir. Note qué bien que está. Entonces volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Dios le invita a su pueblo una vez, otra vez, para venir a regocijarse en el propósito de Dios. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Iba Isaías, lo mataron. Iba así a Ezequiel, y así todos los siervos de Dios, bueno, eran maltratados por el pueblo de Dios, le pegaban, le tiraban en los pozos, los perseguían. Así hizo con Elías y así quisieron hacer también con Eliseo. Entonces, verso 7 dice, al oírlo el rey se enojó mucho y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto se cumplió en el año 70 con Tito, con el general romano Tito. Entonces dijo a sus siervos, las bodas, la verdad, están preparadas. La provisión fue hecha en la cruz, mas los que fueron convidados no eran dignos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, como la mesa está servida y no vamos a tirar la comida, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos,
y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, así vemos el llamado a los gentiles. Muchos aceptan a Jesucristo en este tiempo y bueno, se visten de la justicia de Cristo, porque el llamado es a todos. Otros escuchan el mismo llamado, pero entran y quieren gozar de la oportunidad, pero vestido de su propia justicia. Y así la cristiandad, hay algunos vestidos que tienen justicia celestial y algunos con su propia justicia, pero al final se va a ver, dice: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, solamente los escogidos son los que Él vio, a los que conoció, los de fe. Los de fe son los escogidos. Estamos tratando de arrojar luz. Israel en su desobediencia abrió la puerta al llamado a todos los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado lo de Israel para que cayesen totalmente? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Si ellos no hubiesen rechazado, tampoco Dios podría haber dado oportunidad a los gentiles. Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, dice verso 11. A lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. El Señor hizo toda la provisión en cumplimiento de las promesas hechas a los padres de la nación. Él vino a ofrecer su gracia, su reposo, su misericordia, a cumplir las promesas hechas a los padres. Pero Él vino a lo suyo, no lo recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por su transgresión, por su desobediencia, el Señor nos llamó a nosotros, a los gentiles. Porque nosotros no teníamos promesa de parte de Dios, como la tenía Israel a través de los padres. Dice en Efesios capítulo 2, dice en el verso 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Note que los pactos de la promesa eran ajenos a los gentiles. Y dice, termina diciendo Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así fue con los gentiles. Pero cuando Israel rechazó, cuando Israel no quiso aprovechar su oportunidad, la oportunidad pasó a nosotros. Y dice, si por su desobediencia, si por su transgresión. Acá usa la palabra en el verso 11, pero. Este pero nos habla de un propósito que hay detrás. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y dice, para provocarles a celos. Israel
en este tiempo no entiende. Ellos no creen en la iglesia, pero un día entenderán. Y ellos verán realmente la pérdida que tuvieron. Por eso dice espíritu de estupor. ¿Cómo no puede ver? ¿Cómo ellos no ven su pérdida? Es como que, hay un dicho que dice, si usted le da plata, agarra. ¿Cómo es la persona? Le pregunto a un hombre y me dice, si vos le das plata, agarra, me dijo. Con eso ya me dijo todo. Israel, Dios le está ofreciendo no dinero, lo mejor hace 2000 años y no agarra. Entonces, dice, tiene espíritu de estupor. Así es Israel, así es Israel. Pero todo esto porque tiene un propósito. Esto tiene un propósito. Verso 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo. Bueno, vamos a ver en el Evangelio de Mateo. Podemos ver muchos ejemplos, la palabra está llena de esos ejemplos. Su oportunidad fue dada a otro. Evangelio de Mateo capítulo 12 primeramente vamos a leer. Vamos a leer desde el verso 46. Y dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Estaba hablando Jesús de una generación perversa y había dado realmente los ejemplos de Nínive, de la reina de Saba, como ellos entendieron y vieron más que el propio pueblo de Dios. Y bueno, los fariseos estaban por matarle, estaban enojados, el pueblo también estaba confundido y le mandaron a llamar a la madre de Jesús. Mirá, Jesús está loco, hay que ir a sacarlo urgente de allí porque está hablando de balde. Y mientras él aún hablaba, dice, estaba encendido el Señor hablando, enseñando la palabra, el propósito de Dios. He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y dice, llámenlo a Jesús que le queremos hablar. Te va a pasar muchas veces esto. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. No es que Jesús fuese irrespetuoso con su madre y con sus hermanos, sino que él puso las cosas en su lugar. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Note qué lo que hace Jesús aquí. Totalmente rechazado por la nación, por sus madres, por sus hermanos, no entienden lo que él está haciendo. Ellos no pueden creer que él sea el verdadero Hijo de Dios, que tenga el mensaje que necesita la nación. Y en el capítulo 13 continúa y ahí vemos lo que queremos ver. En el versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa. Todo este discurso él hizo en la casa. Él hizo allí para tratar de que los suyos aprovechen. Pero Jesús salió de la casa y ahora se sentó junto al mar. La casa representa a Israel y el mar representa a las naciones. Sale de Israel y va y se sienta para darle oportunidad a las naciones. Hoy Jesús está sentado junto al mar y empieza la parábola del sembrador. Él es el sembrador. Y en la iglesia hay fruto a 30, a 60 y al 100 por uno, los vencedores totales. Pero vamos entendiendo en todo esto cómo por el rechazamiento de uno,
el Señor fue a otros, porque en sí la provisión se tenía que aprovechar. Podemos ver también en la profecía de Jonás, dice en el capítulo 1, en el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Estaba Jonás fuera de la voluntad de Dios, yendo a Tarsis, a España, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bueno, vemos a Jonás. Y no te dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión. Así está hoy Israel. Está en una fuerte tempestad, toda su historia está llena de tempestad, durmiendo entre las naciones. Y las naciones le miran y le dicen a Israel, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y de aquí en adelante Jonás es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Y él respondió, soy hebreo, y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Verso 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Bueno, Jonás echado al mar. Y esto nos habla de la oportunidad echada nuevamente a las naciones. Israel, por su incredulidad, no pudo ver a Jesús como un profeta. Ellos no vieron a Jonás como un verdadero hombre de Dios. Ellos no vieron realmente en Jesús al Hijo de Dios. Entonces, inconscientemente le dieron la oportunidad a los gentiles. Jesús, cuando estuvo en la tierra, Jesús muy pocas veces salió de la tierra de Palestina. La tierra de Palestina tiene 100 kilómetros de longitud por 50 kilómetros aproximadamente de ancho. Y Jesús muy pocas veces salió de la tierra. Porque Él vino a los suyos. Él vino al pueblo de Israel. Pero Israel no vio esta ventaja que tenía sobre las demás naciones. Dice en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, en el verso 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Jesús se movió dentro de Palestina, pero por un momento sale fuera de Palestina y va ahí a los límites de Tiro y de Sidón, bien al norte. Y he aquí se encuentra con necesidad, una mujer necesitada, pero cananea, que había salido de aquella región y clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella le ve al Señor, tiene fe y le reconoce como el Hijo de David, el heredero del trono. Ese quiere decir que este era el Mesías. Note cómo le reconoció.
pero el problema es que ella era cananea. Ella no tenía promesa, ni tenía Dios en este mundo para reclamar algo conforme a lo que ella estaba reconociendo. Si un israelita reconocía como el ciego Bartimeo y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, automáticamente el Señor le iba a sanar, porque era suyo, era de su pueblo, y él vino a los suyos. Pero dice en el verso 23, pero Jesús no le respondió palabra. Así era, porque él vino a Israel. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciéndola, despídela, pues da voces tras nosotros. Ella reclamaba como si tuviese derecho, como si ella fuera judía. Y ella no tenía derecho, ni siquiera tenía Dios en el mundo. Extranjera y advenediza era. Y le dice el Señor, ¿por qué no le hace caso? Verso 24. Él respondiendo dijo, no soy apóstol, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a Israel y ella era cananea. No tiene derecho. Entonces ella entendió cómo la fe nos hace entender para alcanzar la bendición. Ella entendió automáticamente y se postró ante el Señor diciendo, bueno, Señor, socórreme. Y ahí la gracia no se puede resistir. Totalmente sin derecho, necesitada, pide socorro, entonces el Señor no se puede negar, porque por derecho no le corresponde, pero sí por gracia. Por fe y por gracia sí. Entonces respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, como que el Señor le dice. Y ella dijo, sí, Señor, reconoció. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Cómo es la fe? ¿Cuántas cosas le pedimos a Dios? Pero ¿cuántas veces, hermanos, vamos pidiendo socorro, verdaderamente confiando en Él? Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tan grande era la ventaja de Israel. Pero note que si Dios alaba algo de una persona, Dios no alaba sus bienes, Dios no alaba su sabiduría, su valentía. Dios, el Señor, alaba su fe. Oh mujer, dice, grande es tu fe. Cómo a Dios le agrada la fe. Cómo a Dios le agrada a la fe. Y esto es tipo, otra vez, de la oportunidad a los gentiles. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, la palabra defección significa abandono de la fe, o la palabra defección es más fuerte también, porque habla de una deserción. Habla de una deserción, de una traición, de una deserción desleal, de un comportamiento desleal de la nación. Siendo que Dios preparó todo, Israel se portó deslealmente. Su defección, bueno, fue la riqueza de los gentiles. Cada vez que Israel rechazó, los gentiles fueron beneficiados. Pero entonces, ¿cuánto más, dice el apóstol Pablo, su plena restauración? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Su total restauración. Otra versión dice su plenitud. Cuando Israel sea restaurado en el lugar
y propósito que Dios originalmente le dio. Realmente, cuando Israel se convierta, su total conversión, bueno, cuánto más será de bendición, cuánto más riqueza habrá. Si en su desobediencia, si Dios dolorosamente en su desobediencia bendijo a los gentiles, dolido con su nación amada por su deslealtad, cuánto más Dios va a bendecir y a enriquecer el mundo cuando su Hijo sea recibido en comunión nuevamente. Hermano, ver cómo Dios ve, va a hacer fiesta. Y dice en el verso 13, y el verso 13 es la clave para entender este capítulo. El verso 13 es el versículo clave para entender este capítulo. Porque a vosotros hablo, ¿qué? Gentiles. En este capítulo no está hablando a la iglesia, porque pierde todo significado si nosotros este capítulo lo aplicamos a la iglesia. Note que la palabra es clara aquí, porque aquí usted va a encontrar cosas difíciles de entender. Pero el verso 13 es lo que abre nuestro entendimiento. Porque a vosotros hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Y Jesús no salió de la tierra, no salió de Palestina a no ser por una vez. Y Pablo fue llamado para hablar a los gentiles. Y vemos que Pablo nunca fue a hablar a Palestina. Su ministerio se desarrolló fuera de la Palestina, sino que fue él a Asia Menor y quería ir a Roma, quería ir a España, porque él fue un apóstol a los gentiles. Cuando él descendió a Jerusalén, fue recién en el capítulo 21 de los Hechos, pero no lo vamos a ver. Y vamos a ver que de ahí otra vez Israel le volvió a enviar a Roma, le envió a los gentiles. Siempre Israel mandando su oportunidad a los gentiles. Así como Cristo no salió de Palestina, Pablo no entró a Palestina. Él fue a los gentiles. Y si bien él habló primeramente al judío, fue en las sinagogas que había en todas las ciudades gentiles. Porque eso sé que va a venir la pregunta. Por eso él le está hablando a los gentiles. Porque a vosotros hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Aquí, como volvemos a repetir, aquí se aclara el capítulo. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. A ver si puedo, predicando esta gracia maravillosa, provocar y despertar a algunos. Note esta palabra, algunos. Ya la nación toda no será despertada. En esta dispensación, la nación no será despertada. Pero Pablo entiende bien y dice, a ver si puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos, ya no la nación entera. Está hablando a los gentiles, algunos de ellos. Y así es en este tiempo. La nación en este tiempo no se va a convertir, pero sí algunos pueden ser salvos. Verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo,
¿Qué significa excluir? Israel quedó de lado. En esta dispensación de la gracia, Dios no trata con Israel. Por eso no predicamos el evangelio del reino. Nosotros no predicamos el evangelio del reino, porque la nación de Israel, donde Jesús venía a instituir su reino, quedó excluida, quedó a un lado, quedó marginada la nación por 2000 años. Entonces no salió el reino, pero sale la iglesia. Si su exclusión es la reconciliación del mundo, el mundo entero reconciliado y llamado por Dios. Dios llamaba y trataba solamente con su pueblo. Era llamado el Dios de Israel. Pero ahora este Dios llama a todos. Llama a todos aquellos que quieran ser salvados y le presenta a su Hijo. Entonces todos pueden ser salvos por la fe. Todos son reconciliados a través de Jesucristo. Si su exclusión es la reconciliación del mundo, por su exclusión nosotros entramos en el lugar de privilegio que tenía Israel. Vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 21, verso 12. La nueva Jerusalén va a estar edificada de piedras vivas, o sea, de diferentes santos, de diferentes hermanos nuestros, juntamente con nosotros y con el Señor Jesucristo, juntamente con la esposa del Cordero, todos formaremos la nueva Jerusalén. Hoy, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos parte de la Jerusalén de arriba. Pero esta Jerusalén va a ser y se va a transformar en la nueva Jerusalén. Y describe, dice en el verso 12 del capítulo 21, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Note que las puertas son la entrada a la ciudad de la Nueva Jerusalén. Y en cada puerta, son 12 puertas, dice, están inscritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Note que para entrar en esta ciudad necesitamos pasar por cada una de las tribus. ¿Y esto de qué nos habla? De que nosotros entramos por causa de ellos. Ellos fueron la puerta. Su rechazamiento, el rechazamiento nacional de Israel, nos abrió la puerta a los gentiles para entrar a esta ciudad cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Entonces nosotros vamos entendiendo el lugar de Israel. Un creyente nunca debe hablar mal de Israel, porque la salvación viene de los judíos, le dijo a las mujeres samaritanas. Entonces, hermanos, vamos entendiendo. Aún usted y yo, cuando entramos y tiene la puerta el nombre de una tribu de Israel. Hermanos, qué bárbaro, qué bárbaro. Que el Señor abra más y dé más revelación de esta palabra. Es hermosa la palabra, hermano. Es como aquel que encuentra mucho despojo, dice la palabra. Hay unos programas que a veces me gusta mirar. Es de gente que recoge cosas que tiran en Estados Unidos. Y tiran cosas buenas. Y son gentes latinas que viven allí. Y dice, esto está bueno, dice. Y encuentran hasta, no sé, de todo encuentran. Cosas lindas. Y qué contento que sube esa persona esas cosas arriba de su camioneta. Qué contento por cosas nuevas, modernas, sin uso. Y yo le digo a mi señora, le digo a la hermana Gise, le digo, y así es cuando nosotros encontramos la palabra, es gratis, es bueno, es lindo. Y estaba ahí y nadie reclamó. Y es mío, es para usted. Esto que estamos predicando es para usted, hermano, es para mí. Esto es nuestro gozo.
Mire dónde estamos sentados. En silla de príncipe estamos sentados hoy. Y estamos alimentándonos de lo mejor. Gracias al Señor, hermano. ¿Dónde estábamos hace unos años atrás? Y hoy estamos aprendiendo su palabra, hermano. Estamos aprendiendo su palabra. Bueno, así algo parecido es. No le estoy haciendo propaganda al programa. Pero, hermano, es algo así. Cuando encontramos, hermano, estas cositas hay así. Bueno, dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? ¿Qué será su admisión? Bueno, su exclusión resultó en 2000 años de bendición a los gentiles. Hace 2000 años nosotros estamos disfrutando de oportunidad a los gentiles por su exclusión. Entonces, ¿qué será su admisión? Y en esto vemos que este va a ser el propósito de Dios. Nuevamente Israel será admitido. Vamos a ver en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Y dice en el verso 14. Vamos a leer hasta el verso 17. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Esto fue en la casa de Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Bueno, cuando ellos apedrearon a Esteban, automáticamente vemos que el propósito de Dios empezó a caer en su lugar. Y Simón fue llevado a la casa de Cornelio. Y Pablo, siendo Saulo, fue llamado y ya empieza a aparecer en el plan y el propósito divino. Y dice, verso 15, Pedro empezó a entender. Y con esto concuerda, dice. Empezó a entender. Con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas. Con esto Pedro está diciendo, primeramente va a tratar con los gentiles, y después de esto volveré, dice. Y aquí se contesta solo, Pedro, la pregunta que ellos hacen en el capítulo 1. ¿Restaurarás el reino de Israel? Bueno, Jesús no le quiso decir, no, primeramente viene la iglesia. Pero Pedro, allá después de mucho tiempo, Pedro entiende y dice, después de esto volveré. Verso 16, después de esto, después de la iglesia. Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Y dice el verso 17, ya en el milenio, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea que Israel no cayó para siempre, porque luego de que los gentiles tengan su oportunidad, después de esto dice, volveré. Y note que lo que va a levantar no es el tabernáculo de Moisés, sino el tabernáculo de David. Gracias al Señor. Y dice, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Por causa de que Israel está fuera del orden de Dios, el resto del mundo está desordenado. Israel no está ocupando el lugar que tiene que ocupar en el propósito divino. Entonces hay un desorden mundial y nosotros podríamos decir también universal. Las naciones pelean unas con otras por sus fronteras. Hay contienda, aún la creación está bajo confusión. Pero cuando Israel vuelva
a estar en comunión y Dios vuelva a admitirle y le reciba nuevamente y entre en el orden estipulado por Dios, bueno, toda la creación, todas las naciones estarán en paz, porque estarán cada una en su debido orden. Su exclusión trajo confusión al mundo, pero su admisión, dice, será vida entre los muertos. El mundo, dice, florecerá. Y nos vamos a leer, está en Joel, también en varios capítulos de Isaías, vamos a leer nosotros, pero dice profusamente, usa esa palabra para mostrar cómo el mundo va a cambiar totalmente y va a empezar a mostrar la hermosura que Dios puso y que había establecido, pero desde Israel hacia afuera. Israel será como el centro de la hermosura de Dios y desde ahí esa hermosura irá esparciéndose por todo el mundo. Por eso vemos en el verso 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Bueno, las primicias, esto viene del Antiguo Testamento. Dios le había enseñado a su nación a dar las primicias. Y las primicias, bueno, era lo que representaba toda la cosecha. Eso habíamos visto en Levítico, también está en Deuteronomio. Pero dice, si las primicias son santas. Las primicias nos hablan primeramente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos fueron la primicia, los patriarcas. Los patriarcas fueron las primicias, aceptables a Dios. Abraham se comunicaba con Dios. Y vamos a ver en Gálatas las primicias, pero no está hablando de primicias sencillamente, sino de las primicias de fe. Siempre recuerde. Capítulo 3, versículo 8. Aquí vemos las primicias como fueron santas. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Note que Dios se le aparece a Abraham, le predica, había evangelista en ese tiempo, Dios mismo desciende y le predica a Abraham. No sabemos si le dijo, pero le mostró. Le mostró trabado en el zarzal. Pero le predicó la buena nueva a Abraham, a lo cual Abraham creyó, le fue contado por justicia. La primicia fue santa. Entonces le promete, en ti serán benditas todas las naciones. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Nosotros somos bendecidos a través de las primicias. Las primicias son santas y también alcanza a la masa restante, tanto de Israel, de aquellos que son de fe, como aquellos que son de fe gentiles. Eso vamos a ver cómo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno, la raíz nos habla de la nación. La raíz es la nación en su comienzo. Y está hablando de la nación que fue de fe. La nación que fue de fe. Las primicias fueron de fe. La nación fue de fe. Ellos tuvieron y participaron de la fe de Abraham. Y dice verso 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿y a quién le está hablando aquí? Y tú siendo olivo silvestre. Bueno, ¿a quién le está hablando? Verso 13 de este mismo capítulo, porque a vosotros hablo gentiles.
está hablando de todos los gentiles, no le está hablando a la iglesia. Recuerde siempre para poder entender bien este capítulo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Los gentiles son hechos participantes de la oportunidad que desperdició y que rechazó Israel. Esa es la rica savia. Ellos tendrían que estar participando de su savia, los israelitas, de la oportunidad que Dios le dio a ellos. Pero por causa de su rechazamiento, Dios les dio esta oportunidad a los gentiles. Y dice el verso 18, no te jactes contra las ramas. Nosotros leemos esto después de 2000 años, donde vemos, como hemos dicho, que las naciones han perseguido una tras otra a Israel. Y hoy es muy fácil entender, porque vemos qué nación no persiguió a Israel. No te jactes contra las ramas, Dios les avisó a los gentiles. Y si te jactas, si tú crees que eres mejor, bueno, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Bueno, todas las naciones recibieron la oportunidad, todos los gentiles hemos recibido la oportunidad de ser salvos por causa de Israel. Ellos no sustentaron a nosotros. Y el apóstol Pablo usa la figura del olivo, porque el olivo era de donde se sacaba la fruta, la oliva. Y la oliva se machacaba para hacer aceite, para alumbrar. Israel tendría que haber sido luz a las naciones. El olivo fue fiel en dar savia, pero Israel no fue fiel en ser luz. Y dice en el verso 19, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Este es el pensamiento gentil. Bueno, Israel ya no es más parte del propósito de Dios, ahora somos nosotros, dijeron los gentiles. Y muchas veces usted va a escuchar diciendo, ellos crucificaron al Señor, los judíos mataron a Cristo. Ellos dicen así. Bueno, cuando llegó el tiempo de que empezaron a querer recuperar las tierras santas, se perseguían a los judíos. Bueno, siempre se persiguió a todos, pero especialmente a ellos. Bajo este dicho que ellos habían matado al Señor. Y así Dios ya previó esto. Y ellos, la iglesia falsa especialmente, decían, nosotros fuimos insertados. Ellos fueron desgajados para que yo fuese injertado. En la antigüedad, cuando un olivo viejo estaba por morir y ya estaba prácticamente a punto de secarse, había una técnica que utilizaban los que conocían, los que se dedicaban a esto. Entonces iban a olivos silvestres y dice que cortaban las ramas de los olivos silvestres para que no muera el olivo verdadero. Y dice que los injertaban las ramas de olivo silvestre en el olivo verdadero. Entonces el árbol volvía a vivir. Pero esas ramas silvestres no daban fruto silvestre, sino que daban verdadera fruta, daban un fruto agradable, apacible.
Bueno, así fueron los gentiles. Nosotros los gentiles fuimos injertados en el lugar que le correspondía a Israel. Y otra vez volvemos a entender, dice el verso 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bueno, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas si no temes. Eso es lo que hizo especialmente el gentil con el judío. Fue contra ellos con soberbia. Pero dice, pero tú por la fe estás en pie. Bueno, lo que debe hacer el gentil es aprovechar de la oportunidad que no aprovechó Israel. Porque Dios dio la oportunidad y la puso para que pueda gozar de la misma fe y de la misma oportunidad dada a las primicias. Pero los gentiles también en este tiempo han rechazado su oportunidad. Porque comparado con toda la gente, no sé, creo que somos 8.000 millones en este tiempo, o 7.000, la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo es un pequeño remanente, otra vez, comparado con toda la gente que tiene la oportunidad de por la fe aprovechar de ese lugar en donde fue injertado. Habíamos visto que no todos los israelitas eran verdaderamente israelitas, solamente los de fe. Y Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. Bueno, así también Dios en este tiempo dio la oportunidad a todos los hombres. La oportunidad de ser hoy la iglesia, el cuerpo de Cristo, de ser salvo por fe, de entrar en el trato y en la comunión con Dios, pero no todos aprovechan. Vamos a tomar un recreo y vamos a continuar. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado mi amado. Plantada de 10 escogidas tiene ella una torre. Había en ella un lagar que mi amado formó. Esperaba que diese fruto
Es la hora 16, 2 minutos.